Los 7 arcángeles sagrados de Dios, revelados, sus increíbles funciones y su impactante plan divino. En el tercer año de Joaquim, rey de Judá, Daniel, hijo de un cautivo, se encontraba en su habitación, sumido en profunda angustia. La opresión babilónica agobiaba a su pueblo, cuyas esperanzas parecían desvanecerse como la niebla al amanecer. Con el rostro cubierto de ceniza y lágrimas, Daniel clamaba a Yahvé, pidiendo entendimiento sobre las visiones que había recibido. La noche se adentraba en un inquietante silencio, y mientras el sueño lo atrapaba, una luz brillante iluminó su estancia, interrumpiendo la penumbra de su tristeza. El arcángel Gabriel, un ser de gloriosa majestad, apareció ante él. Su resplandor era el de 1000 soles, y su voz, potente y suave, resonó en el corazón de Daniel. «Oh Daniel», exclamó, «he venido para traerte un mensaje del cielo. Tu oración ha sido escuchada, y el tiempo de la liberación de Israel se acerca». La revelación de Gabriel era sorprendente, pues incluía visiones que arrastraban la mente de Daniel hacia los confines del tiempo. Con cada palabra del arcángel se desenredaban los hilos del futuro, un plan divino que traería restauración a su pueblo, derrocando al imperio opresor. Como un torrente de fuego, la claridad invadió la mente atribulada de Daniel, dándole vigor a su espíritu cansado. La manifestación de los 7 arcángeles se volvía central en su visión. Miguel, guerrero de la luz; Rafael, sanador celestial; Uriel, portador del entendimiento; Raguel, el juez entre los ángeles; Sariel, guía en el sendero incierto; Jeudiel, apoyo en las obras del corazón; y Barachiel, el que otorgaría la gracia del Todopoderoso. Mientras se sumía en la revelación de su misión, Daniel sintió el peso de la opresión babilónica sobre sus hombros, un imperativo para permanecer firme en medio de la adversidad. El rey babilónico había promulgado un decreto que desafiaba su fe, llevando a Daniel a un dilema desgarrador. ¿Debería someterse a las exigencias del reino terrenal o permanecer fiel a su Dios? Ante la dura realidad, un escalofrío de incertidumbre recorrió su ser. En ese fervoroso instante, Daniel recordó las palabras de Gabriel sobre la legión invisible que le rodeaba. No estaba solo en su batalla. La fe comenzaba a florecer en su alma, recordándole que cada lucha conllevaba la promesa de la intervención divina. ¿Acaso no han luchado mis antepasados por esta fe?, se preguntó, encontrando consuelo en el testimonio de su linaje. Mientras el conflicto crecía en su pecho, las visiones continuaban desplegándose. Aunque las sombras se cernían sobre Israel, también había una luz prometedora de liberación. Su historia no terminaba en servidumbre. Daniel sintió que su resistencia era parte de un designio celestial, un llamado divino a esperar la llegada de la liberación y la restauración prometida a su pueblo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras la batalla espiritual se intensificaba, la certeza de la intervención de Dios se asentaba en el corazón de Daniel. Con cada palabra resonante del arcángel, la batalla por su fe cobraba un nuevo significado, una promesa divina que no podía ignorar. Era el punto de inflexión. Su perseverancia lo llevaría a escenas aún no vistas del plan mayor de Yahvé. Sin embargo, el desenlace de su lucha, así como el impacto definitivo de su fidelidad en un mundo tan hostil, permanecía suspendido.
una pregunta que aguardaba respuestas en el vasto conocimiento de Dios. La inquietud pesaba aún más en el corazón de Daniel mientras la noche avanzaba. El brillante resplandor de Gabriel iluminaba todavía el cuarto, y mientras la figura celestial se mantenía firme, Daniel sentía que él mismo se sumergía en un mar de incertidumbres y dudas. ¿Cómo podría resistir lo que está por venir?, se preguntaba, sintiendo el peso de la opresión babilónica como una cadena en su alma. Sin embargo, las palabras de Gabriel seguían retumbando en su mente. «No temas, Daniel, porque desde el primer día que comenzaste a orar, tus palabras llegaron al cielo». La mano del Altísimo, que tan sutilmente guiaba la historia, parecía estar, en efecto, moldeando la realidad en la que Daniel vivía. En medio de su temor, una chispa de esperanza comenzaba a brotar. En ese momento, Gabriel hizo un gesto hacia el horizonte lejano. A través de su visión, Daniel comenzó a ver cómo se desataba la verdadera batalla, no solo en la tierra de Babilonia, sino en los reinos celestiales. La figura de Miguel se manifestaba, enfrentándose con coraje y vigor contra las fuerzas malignas. Con su espada desenvainada, Miguel luchaba por cada alma oprimida, llevando consigo el estandarte de la victoria de Yahvé. La escena era aterradora y asombrosamente hermosa, un recordatorio del dominio de Dios sobre todo. Al observar esta batalla, el corazón de Daniel se inflamó de fervor. ¿No era la fe que había leído en las escrituras de sus antepasados la que ahora debía sostenerlo? Recordó cómo su antepasado Abraham había esperado e incluso cuestionado al Señor, pero nunca dudó de su promesa. Al igual que Moisés, quien enfrentó al faraón con la certeza de que Dios estaba de su lado. «Oh, Daniel», interrumpió Gabriel, como si pudiera leer los pensamientos que danzaban en la mente del profeta. «La lucha es intensa, pero el propósito de Dios prevalecerá. Las visiones que has recibido son parte del plan eterno de la redención de su pueblo. El tiempo de la liberación se acerca, y aunque será a través de pruebas y tribulaciones, la gloria de Dios se manifestará». Las palabras del arcángel comenzaron a tocar los cimientos de la fe de Daniel. Estaba a punto de enfrentarse a pruebas que pondrían a prueba su lealtad a Dios. La amenaza del rey babilónico lo seguía como una sombra, pero mientras pensaba en la grandeza de Dios, un nuevo entendimiento tomó forma en su corazón. «No es mi fuerza la que prevalece», se recordó a sí mismo. «Es el poder de Dios en mí lo que me sostiene». Empezó a entender que su llamado era más grande que su vida. Era un portavoz de la verdad divina, un emblema de resistencia en tiempos de opresión. De repente, un eco de palabras llegó a su espíritu, un mensaje antiguo que había escuchado desde la juventud. «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». La promesa de Dios comenzaba a resonar dentro de él como un canto victorioso. Mientras la madrugada se aproximaba, Daniel se levantó de su lecho. Con determinación en su corazón, supo que debía alzar su voz. Su testimonio de fe no solo representaba su vida, sino también la esperanza de toda su nación. Los candelabros ardían con luz nueva en su habitación mientras se llenaba de fuerza. «Señor de los ejércitos, tu voluntad será hecha», clamó en voz alta, sintiendo la presencia de los arcángeles vibrando con poder a su alrededor. Sin embargo, justo cuando su proclamación resonaba, el ambiente cambió. Una oscuridad comenzó a cernirse sobre el horizonte, como si un enemigo acechante aguardara para desafiar el edicto de Dios. Las fuerzas celestiales se preparaban y el tiempo de la prueba se acercaba más rápidamente de lo que Daniel podría haber imaginado. La certeza de que su vida se entrelazaba con el plan divino de Yahvé se reforzó en su corazón, pero un susurro de advertencia flotó en el aire. «La batalla por la fe y la verdad apenas comienza, Daniel. Prepárate, pues la soberanía del Altísimo te llevará a enfrentamientos que cambiarán la historia». Ambos, Daniel y Gabriel, estaban a punto de entrar en el manto de lo que podía ser la mayor revelación de sus vidas. El destino de su pueblo pendía de un hilo,
y el eco del cielo resonaba alrededor de ellos. La liberación estaba por llegar, pero primero debía haber un enfrentamiento. La luz del amanecer comenzó a filtrarse por las rendijas del cuarto, cuando la paz momentánea fue interrumpida por un estruendo en el aire. Daniel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Era un aviso sobrenatural, como si las fuerzas de la tierra y del cielo se confrontaran. La atmósfera cargada presagiaba que algo monumental se acercaba, tal como lo había anunciado Gabriel. Con la mirada fija en el ángel, se preguntó qué tipo de revelación podría venir a continuación. Daniel, la voz de Gabriel resonó con una autoridad que dejó claro que el momento había llegado. El tiempo se aproxima, y los planes de Dios se desplegarán como un velo que se retira ante el sol. En ese instante, la figura de Miguel apareció de nuevo ante ellos, su presencia robusta irradiando una luz tan intensa que casi cegaba a Daniel. «El príncipe de la guerra está aquí», proclamó, empuñando su espada que reflejaba el brillo del alba. Los enemigos se han agazapado y se preparan para lanzar su ataque sobre aquellos que son de Dios. Pero en toda confrontación, el poder del Altísimo prevalecerá. Daniel sintió en su ser el peso de la responsabilidad divina que recaía sobre él. Era claro que su destino y el de su pueblo no eran meras coincidencias, sino que estaban entretejidos en la narrativa soberana de Dios. «¿Qué debo hacer, oh Señor?», clamó en su espíritu, buscando dirección y fortaleza. «Tu voz, Daniel, es un clamor para la justicia», respondió Gabriel. «Tus oraciones han sido un eco en los cielos, un canto que ha llegado hasta el trono de Dios. Debes ser un faro que guíe a tu pueblo en medio de la oscuridad». El corazón de Daniel se llenó de fervor. «¿Y si el rey Nabucodonosor se opone a mí?», preguntó, recordando la opresión que experimentó su gente y la feroz ira del rey babilónico. «¿Cómo podré enfrentarme a la malicia de su corazón? ¿No recuerdas, Daniel, las palabras de los profetas que te precedieron? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré». Isaías 41:10. Dijo Miguel, su voz resonando profundamente en el alma del profeta. La promesa de protección y fuerza se abatió como un manto sagrado. Junto a ellos, los cielos comenzaron a temblar, y una serie de visiones ocuparon la mente de Daniel. Una gran estirpe del pueblo de Dios, reunida y unida, clamando por la justicia, avanzando hacia la luz y desafiando las tinieblas que la rodeaban. Cada imagen intensificaba su fe y, sobre todo, comprendía que su papel era no solo ser un testigo, sino un actor activo en el plan redentor de Dios. De repente, el clamor de un gran ejército resonó a lo lejos. Daniel pudo ver siluetas de hombres marchando, las sombras de los guerreros del bien y del mal librando una batalla que se extendía más allá de su comprensión. La lucha que había presenciado anteriormente entre los ángeles ahora se hacía visible en el plano terrenal. «¿Qué significa esto, Gabriel?», preguntó, sus ojos anhelando respuestas. «Es la preparación para el cumplimiento de la profecía. El pueblo de Dios debe ser advertido. La opresión pronto será confrontada, y las naciones se verán afectadas por la intervención divina. Tus palabras serán fuerzas de liberación y también de juicio». Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel al comprender que la liberación de su pueblo iría acompañada por la confrontación de los poderes que gobernaban Babilonia. En su mente retumbaba el eco de la promesa. Había llegado el tiempo de hacer justicia, y el Señor se desayunaría de tanto sufrimiento. Pero en medio de la inquietud, sabía que había esperanza. «Levanta tus manos, Daniel», ordenó Gabriel. «Declara la verdad y el cielo escuchará. Tu clamor será la voz de Dios mismo». Mientras Daniel se preparaba para esta proclamación, una nube oscura comenzó a asomarse desde el horizonte, un recordatorio de que el enemigo estaba en movimiento. «No temas lo que está por venir», resonó la voz de Miguel.
El poder de Dios es más grande que cualquier cosa que se alce contra ti. Daniel recordó la palabra de Dios a través del profeta Ezequiel. Y cuanto a ustedes, pueblo mío, no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes para rescatarles. Así, con fervor y espíritu renovado, Daniel se levantó, comprendiendo que su vida era un hilo en el tejido del plan soberano de Dios. Y aunque lo que estaba por venir era incierto, su confianza en el Señor crecía. A medida que elevaba su voz en oración, la luz celestial se intensificó, y en su pecho ardía la certeza de que el destino de su pueblo estaba entrelazado con un propósito divino, aún más grande de lo que podía imaginar. La batalla es del Señor. El eco del horizonte revelaba algo más, un susurro divino, porque aún hay más por manifestar, Daniel. La liberación que está por llegar trazará la senda de una promesa aún más profunda. Ajústate a la verdad porque el tiempo de la revelación ha comenzado. Mientras el viento frío soplaba a través del cuarto, Daniel sintió que la grieta entre lo visible y lo invisible se ampliaba. La bruma que cubría la oscuridad comenzaba a disiparse con cada palabra pronunciada por los ángeles. El eco del susurro divino aún resonaba en sus oídos, proyectando un futuro lleno de expectativa y temor. Daniel, dijo Miguel con voz firme pero dulce, la jornada que te espera será dura, pero no estarás solo. Cada arcángel está designado para un propósito, y todos tienen un papel en lo que se avecina. ¿Arcángeles? Daniel se sintió intrigado. ¿Quiénes son ellos y qué rol jugarán en esta batalla? Gabriel, con un gesto como si invocara la fuerza del cielo, comenzó a desglosar las funciones de aquellos que habían sido enviados desde la presencia misma de Dios. Cada uno tiene una misión específica en nuestro tiempo. Miguel, como el líder de los ejércitos celestiales, guiará la lucha espiritual contra las fuerzas del mal. Rafael, el sanador, traerá consuelo y salud a los que están heridos en la batalla. Uriel, el portador de luz, traerá entendimiento y discernimiento. Daniel escuchaba atentamente, cada palabra forjando una visión más clara del panorama espiritual a su alrededor. La revelación se movía como un río, en constante flujo con la sabiduría divina. ¿Y los otros, Gabriel? ¿Quiénes son? Zacarías tendrá la tarea de traer esperanza a aquellos que han caído en desesperanza, mientras que Selafiel y Yehudiel actuarán como mensajeros y defensores de la soberanía de Dios. Y hay uno más, que será una sorpresa para el mundo. Traerá un nuevo pacto de promesas renovadas y otorgará valor a los corazones temerosos. El rostro de Daniel se iluminó al recibir estas palabras, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad se transformaba en un impulso de esperanza y fe. Pero, ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Cuándo veremos a estos guerreros del cielo en acción? Preguntó con el corazón palpitante en su pecho. Pronto, respondió Miguel, su voz resonando con la certeza de un pronóstico divino. Pero primero, el pueblo de Dios necesita prepararse, necesita oír tu voz, y en ella deben encontrar la fe que les impulsará a levantarse todas las mañanas. Sus oraciones serán el ancla que los sostendrá en el mar de turbulencias. De repente, la visión de Daniel se amplió y pudo ver a su pueblo, ataviado de desconfianza y desánimo. Alrededor de ellos, las sombras parecían expandirse, y un halo de tormenta se aproximaba, presagiando el conflicto. La escena era sombría, pero también había destellos de luz, donde algunos se reunían en oración, buscando alabar y clamar al Dios de sus abuelos. Esto será el comienzo del juicio, y el tiempo de la intervención de Dios, dijo Gabriel. Las tinieblas no podrán resistir la verdad, y aquel que se aparte de sus caminos también será llamado a juicio, pero aquellos que se arrepientan verán la salvación. Se formó en el corazón de Daniel un ardor genuino por su pueblo. Clamaré a Dios con fervor, le pediré por sabiduría y fortaleza, para que puedan levantarse en esta hora crítica. Así es, Daniel, afirmó Miguel, y recuerda, la voz de un justo puede ser poderosa. A través de tu fe, las puertas se abrirán. La batalla será de múltiples frentes, pero cada oración, cada súplica, ascenderá como incienso ante el trono del Altísimo. A medida que Daniel se preparaba para formalizar su llamado a la acción, la sombra oscura se disipó ligeramente,
dejando entrever el resplandor antes oculto. Con fuerza renovada, sintió que la presencia del Señor estaba cerca, como un abrazo celestial preparándolo para lo que venía. Y cuando la sombra del enemigo se alargue sobre la tierra, continuó Gabriel, será entonces cuando el suministro de gloria de los cielos será un faro en la oscuridad. Es en ese momento que se revelará el plan profundo de Dios, un movimiento hacia el cumplimiento de la promesa eterna. En su mente resonaba la palabra del salmista: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, porque confío en él. Salmo 27, 3. La declaración de su fe se arraigó en su espíritu, y así, mientras el albor se intensificaba, supo que estaba en el umbral de una nueva fase del plan soberano de Dios. Estén atentos a las señales, porque todo lo que está por suceder está trazado por las manos del Creador. La respuesta a tu clamor ya está siendo preparada. Finalizó Gabriel, dejando a Daniel con una promesa inmensa en su corazón y la certeza de que lo sobrenatural estaba a punto de desbordarse en su realidad. Y así, un nuevo susurro se encarnó en lo profundo de su ser. El tiempo de la revelación ha comenzado, y con ello la gloria de Dios se manifestará de maneras que jamás se han visto. La claridad del amanecer comenzó a fragmentar la penumbra en la que Daniel había estado inmerso. La luz dorada se filtraba por las rendijas de la ventana, revelando el polvo danzante en el aire, un recordatorio constante de la fragilidad de la condición humana. A su lado, Miguel permanecía en silencio, observando cada movimiento de su amigo y profeta. De repente, Daniel sintió un profundo llamado en su ser. Su voz, marcada por una convicción renovada, resonó en el espacio sagrado. Juntos, pronunciaremos la necesidad del pueblo. Levántese, oh Israel, porque el Señor está por hacer grandes cosas. Así es, Daniel, respondió Miguel con un tono que evocaba la reverencia del cielo. Tu voz será como un río de vida entre los desiertos de sus corazones, pero recuerda, no todo será bien recibido. Las tinieblas no cederán fácilmente. El eco de la advertencia de Miguel fue reforzado cuando Gabriel se hundió a la conversación. Como el sol que se levanta a mediodía, así será la verdad. Pero la luz también revela lo que está oculto. Has de estar preparado para la oposición. Mientras los arcángeles hablaban, Daniel podía sentir el peso de esa verdad en su pecho. La visión de su pueblo, ataviado con desconfianza y temor, reaparecía en su mente como un temor latente en su corazón. «¿Pero cómo les hablaré en esta hora oscura?», preguntó, ansiando dirección divina. «Vas a hablarles del amor del Señor», explicó Gabriel, «de su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Recuerda las palabras del profeta: «He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis?». Isaías 43:19. Las promesas de Dios son la luz que guía incluso a los que yacen en las sombras. Y así, la mente de Daniel comenzó a llenarse de relatos de antiguas promesas. Recordó a Moisés frente a la zarza ardiente y a la familia de Jacob en tiempos de carestía. El mismo Dios que había guiado a sus antepasados estaba ahora presente en su lucha. Esta convicción allanó su espíritu, animándolo a llevar el mensaje de esperanza que se avecinaba. «Una comunidad orante es una comunidad fuerte», instó Miguel. «Yo y los demás arcángeles estaremos en oración por ti, y cuando pongas tu fe en acción, la poderosa mano de Dios se manifestará, las cadenas de esclavitud se romperán y el temor huirá ante la fe». Mientras la luz del amanecer se intensificaba, Daniel sintió que las promesas y el propósito entrelazaban sus corazones, uniendo su misión a la historia de redención divina. «Lanzaré mi voz al pueblo», proclamó finalmente Daniel. «Los reuniré en oración. Recordaré las promesas de Dios debido a su pacto con nosotros. Preparémonos, porque hay algo que se acerca, algo maravilloso que ya está en marcha». Pero, mientras hablaba, una inquietud inexplicable lo sacudió. La bruma que había comenzado a disiparse parecía engañosa, como si algo oscuro vigilara desde la distancia. Sin embargo, la presencia celestial de los arcángeles alentaba su espíritu. «Ten cuidado, Daniel.
Las fuerzas en contra de la verdad no permanecerán inactivas, advirtió Gabriel. Sabrán cuando el pueblo de Dios despierta. Las acechanzas serán preparadas para tormento. Pero recuerda también, el que es en vosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. El ambiente se tornó tenso, y mientras las últimas palabras de Gabriel resonaban, una sombra de desafío cruzó el horizonte. Daniel sintió que el aire vibraba con expectación, como el silencioso preludio de una tormenta. Hoy comenzaremos a abrir caminos mediante la oración y la proclamación. Comenzamos el viaje hacia la revelación e intervención divina, dijo Miguel, su voz resonando con la certeza de lo celestial. La promesa de liberación y la realización de un nuevo pacto comenzaban a tomar forma, mientras Daniel se mantuvo firme, consciente de que todo lo que vendría estaba bajo el soberano control de Dios. Esto es solo el comienzo, pensó, mientras su corazón latía con fervor. Y así, el tiempo de la intervención estaba cerca, y con ello, el cumplimiento de la profecía que resonaría por los siglos. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios era que Él había preparado un camino en medio del desierto, y su gloria sería revelada en cada rincón del corazón humano. Los días transcurrieron, sumergiendo a Daniel en un clima de ferviente expectación. Sus oraciones, acompañadas por las voces de Miguel y Gabriel, resonaban como un eco en su corazón. La inquietud que lo había sacudido al amanecer no lo abandonaba, y cada mirada al horizonte parecía prometer tanto como advertir del peligro. En las reuniones con el pueblo, el mensaje que había recibido de los cielos fluyó sin cesar. Daniel se convirtió en un conductor de esperanza, convocando a su gente a elevar sus voces en un clamor ferviente. «Oh Israel», exclamaba, «el Señor ha prometido restaurar lo que se había perdido. En medio de su aflicción, Él es nuestra fortaleza. Su pacto permanece». Sin embargo, las sombras que acechaban en la distancia continuaban creciendo. Cada nuevo día traía consigo una creciente resistencia, murmullos en los callejones y ojos críticos que abrumaban su audiencia sospechosa. Algunos se burlaban de su mensaje, mientras otros apretaban los dientes, sintiendo la tiranía del miedo apoderarse de sus corazones. Pero como el oro purificado en el fuego, el propósito de Dios era ser revelado a través de la presión. Daniel se sintió impulsado a buscar más claridad, más revelación. En una noche de profundo silencio, apartándose para estar solo en oración, elevó su voz al cielo. «Señor de los ejércitos, ayúdame, dame fortaleza para guiar a tu pueblo, porque veo que la oscuridad se cierne. ¿Cómo puedo traerles esperanza cuando el abismo parece tan profundo?» De repente, mientras su voz resonaba en la oscuridad, una luz brillante comenzó a manifestarse ante él. Era Gabriel, el mensajero de Dios, irradiando energía celestial. «Gabriel, escucha y despierta. Las fuerzas de la oposición han sido levantadas, pero recuerda, no estás solo. 3 de nosotros hemos sido enviados a fortalecer tu camino». A medida que Gabriel hablaba, Daniel sintió un aliento fresco y nuevo de valor fluir a través de su ser. «He aquí, te presento a los otros arcángeles, Uriel, el que lleva la luz de la sabiduría, Rafael, el que trae sanidad, y Sariel, el que guía en tiempos de guerra. Juntos hemos sido comisionados para que la luz brille incluso en las tinieblas más densas. El propósito de Dios en este tiempo es más grande de lo que imaginas». «¿Cómo será esto?», preguntó Daniel, su corazón palpitante ante la revelación. «Tu misión es clamar por el pueblo, pero también es conducirlos a una experiencia de sanidad y revelación. Dios está levantando un ejército de oración. Así como Moisés levantó su mano y el mar se abrió, así también estos arcángeles serán desplegados para pelear las batallas invisibles que se han desatado contra ti y tu pueblo.
La noche estrellada comenzó a danzar con luces, mientras Daniel escuchaba con atención cada palabra de Gabriel, ansioso por comprender el significado profundo de tamaña promesa. Al terminar, Gabriel se acercó y añadió solemnemente: «Las victorias de Dios no se obtienen en pasividad. El pueblo debe orar con fervor y confiar en que en medio de la confusión hay un propósito mayor que se desplegará. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. Mientras la luz de la revelación ilumina su corazón, Daniel sintió que en su pecho se forjaba una determinación renovada. La jornada apenas comenzaba, y el eco de los cielos prometía nuevos caminos. «Comenzaremos a orar y a buscar juntos la sabiduría y la luz de Dios», proclamó Daniel a su pueblo en su siguiente reunión. «La intervención divina se acerca, y en nuestras manos yace el poder de cambio». Pero entre sus palabras de fe, la sombra oscura que había acechado desde el principio, ahora se movía más cerca, observando, esperando el momento crucial. El pueblo de Israel, llamado a unirse, se hallaba en el umbral de grandes maravillas, pero también de enfrentar la dura realidad de la batalla espiritual. Y así, el corazón de Daniel ardía por la grandeza de lo que estaba por venir, mientras comprendía que cada victoria venidera sería el resultado del clamor humano en sincronía con el plan soberano de Dios. En este tiempo de crisis, lo que ellos no saben es que los cielos están sopesando cada palabra y cada oración, y que la gloria de Dios será revelada de manera asombrosa, como un río desbordante. Reflexionó mientras la promesa divina se entrelazaba con el destino de su pueblo. El fervor que había llenado el corazón de Daniel se tradujo en una sinfonía de oraciones que ascendían al cielo como incienso fragante. Cada día, el pueblo se reunía en los patios y calles, clamando a Dios con una sola voz, creyendo que su súplica llegaría a los oídos del Altísimo. Sin embargo, un aire de inquietud recorría las filas de los israelitas, pues las sombras del enemigo aún acechaban. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Daniel convocó a los ancianos de la ciudad. «Hermanos míos, he sentido el llamado de Dios», dijo con un brillo en sus ojos. «Él nos está preparando para una guerra que no vemos, pero que afecta nuestro ser en cada instante. Los arcángeles que nos fueron presentados no solo lucharán por nosotros, sino que también nos instruirán en el camino a seguir. Debemos aprender a caminar en la fe y no en la vista». Uno de los ancianos, llamado Elías, levantó la voz, quebrantado por el peso de la incertidumbre. «¿Qué hacemos, Daniel? Los príncipes de este mundo son astutos, hemos sentido su mano en nuestra tierra y nuestras oraciones parecen sin respuesta». Daniel, con sabiduría divina, respondió: «La verdadera guerra comienza en nuestra intimidad con Dios. Oremos no solo pidiendo liberación, sino que también intercedamos por el perdón de nuestros pecados y ofensas, pues esto abrirá las puertas a la revelación. Como dice el Señor en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Así, como un ejército unido, comenzaron a clamar, buscando la intercesión del cielo. Con cada día que pasaba, la devoción del pueblo crecía, reforzando la convicción de Daniel de que algo monumental estaba a punto de suceder. Un amanecer, mientras el rocío aún brillaba sobre los campos, un resplandor radiante se hizo presente nuevamente ante él. Gabriel apareció, imponente y sereno. «Daniel, tu pueblo ha sido escuchado. Preparen su corazón, porque el cielo está preparado para actuar». Daniel sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Qué nos traes, Gabriel?», dijo Gabriel con voz reverente. «Los arcángeles han sido comisionados, y el tiempo de la revelación se aproxima. Uriel traerá la luz de la sabiduría y revelación para guiar a tu pueblo. Rafael, el ángel sanador,
descenderá para tocar a aquellos que sufren enfermedades físicas y espirituales. Sariel abrirá los caminos de la guerra, y así tus enemigos no prevalecerán. Daniel sintió las palabras de Gabriel resonar poderosamente. El pueblo debía estar preparado no solo para la liberación, sino también para la transformación. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora?, preguntó. Ahora es el tiempo de la obediencia activa, respondió Gabriel. La oración ha desencadenado los planes de Dios, pero es esencial que el pueblo camine en fe. Hoy se empieza a edificar un altar de adoración en medio de la tribulación. Hacedlo con alabanza y reverencia, y veréis la intervención divina. Mientras Gabriel se desvanecía en la luz, Daniel comprendió que estaban en la antesala de algo trascendental. Un nuevo amanecer surgía, y pronto enfrentarían tiempos de revelación y gloria. El pueblo no solo estaba siendo llamado a la oración, sino a una guerra espiritual donde su fe se convertiría en un testimonio vivo del poder de Dios. Debemos prepararnos, porque, como Isaías profetizó, «He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. ¿No las conoceréis?» La senda está trazada, pero lo que está por venir es aún más grande de lo que podemos imaginar. Así, mientras el sol comenzaba a elevarse en los cielos, Daniel miró hacia un futuro lleno de promesas celestiales, pero en sus pensamientos latía un misterio. ¿Cuál sería el siguiente paso del plan soberano de Dios y cuál sería el costo de la victoria que estaba por venir? La pregunta resonaba en su espíritu, instándolo a escudriñar lo divino al afrontar lo desconocido. El alba se dispersaba suavemente sobre la ciudad, mientras el pueblo se reunía en la plaza, ansioso y expectante. Daniel, con la mirada fija en el sol naciente, sentía la vibración del movimiento celestial que se avecinaba. Había una atmósfera de santidad que envolvía el lugar, y cada oración era una flecha que apuntaba a los cielos abiertos. «Escuchad, pueblo de Israel», clamó Daniel, su voz resonando con la convicción de un profeta. «Hoy nos reunimos no solo para orar, sino para rendir homenaje al Altísimo. Levantemos un altar de alabanza, un lugar donde el Espíritu del Señor pueda descender y morar en medio de nosotros. Como está escrito, ha llegado la hora de adorar al Padre en espíritu y en verdad». Con fervor, el pueblo comenzó a entonar himnos, sus corazones batiendo al unísono con la alabanza. El sonido vibrante ascendió como humo de incienso, y en esa unidad de adoración la presencia de Dios se manifestó, un cálido abrazo divino que envolvía a cada uno de los presentes. Mientras la melodía de la alabanza llenaba el aire, Daniel sintió que el Espíritu Santo lo impulsaba a buscar más. Cerró los ojos y en esa entrega se sintió elevado, transportado a una visión. Vio en el cielo una inmensa multitud de ángeles, resplandeciendo con luz pura y sosteniendo espadas brillantes que reflejaban la gloria de Dios. A la cabeza de aquellos seres divinos se erguía un ser altísimo, con la corona de majestad. Era el arcángel Miguel, el protector y guerrero de la justicia. «Daniel», resonó una voz poderosa, que parecía provenir desde el mismo trono de Dios. «El tiempo de la guerra se acercará, y tu pueblo ha de estar listo. Cada uno de los 7 arcángeles tiene un papel en la batalla que se avecina. Escucha y anota lo que he de revelarte». El corazón de Daniel se aceleró mientras se preparaba para recibir la instrucción divina. «Primero, Miguel será el capitán de nuestro ejército. Él luchará contra los principados y potestades que se alzan contra mi pueblo. Luego, Gabriel, el mensajero, traerá la claridad y dirección necesarias en tiempos de confusión. Uriel, como has oído, traerá luz y revelación a los corazones oscuros. Sariel sanará vuestras heridas y enfermedades, tanto físicas como espirituales.
Sariel será quien abra los caminos y los prepare para la guerra, y Zadkiel, el arcángel de la misericordia, intercederá por los pecadores. Por último, Remiel será el ángel de la resurrección, trayendo esperanza a los que están caídos. A medida que cada nombre era pronunciado, Daniel sintió una intensa unción que recorría su ser. Comprendía que no solo se trataba de un despliegue de fuerzas celestiales, sino de una enseñanza profunda acerca de la gracia y la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la existencia humana. Prepárense, porque el día de la batalla se acerca, continuó la voz celestial. No solo ha de haber guerra en el campo espiritual, sino que también en cada corazón. La transformación comienza en su interior. Como está escrito en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando la visión se desvaneció, Daniel se encontró nuevamente en la plaza, sintiendo la energía colectiva del pueblo. Hermanos, la revelación ha llegado. Dios nos ha mostrado que cada arcángel tiene un papel en esta batalla. Debemos creer y caminar en fe, pues la clave no solo está en la oración, sino en nuestra disposición a ser transformados por su gloria. De pronto, una profunda angustia emergió en el corazón de Daniel. Mientras la voz del cielo prometió victoria, la carga de la preparación también caía sobre ellos. ¿Estaremos listos para lo que está por venir?, pensó con una súplica silenciosa. ¿Comprenderemos el costo de la obediencia? Así, con un espíritu de reverente expectativa, el pueblo continuó su clamor. Pero en sus corazones latía un aditivo misterioso que incitaba a la búsqueda. ¿Cuál sería el papel definitivo de aquel que había de venir? ¿Y cómo se unificarían los destinos del cielo y la tierra a través de él? Mientras Daniel meditaba en esta revelación, el viento soplaba suavemente, trayendo consigo una nueva promesa de redención que aún no había sido revelada completamente, aguardando el justo momento de su cumplimiento. Con el clamor aún resonando en la plaza, Daniel se sintió compelido a compartir más de lo que había recibido en la visión. Volvió a elevar su voz, y todos los presentes callaron, dispuestos a escuchar las profundidades del mensaje del Altísimo. Hermanos, comenzó, la revelación del cielo nos invita a abrazar el fuego transformador de Dios en nuestros corazones. Debemos estar preparados, porque el tiempo de las pruebas se acerca. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43:2. ¿Estáis listos para la purificación que vendrá? Los rostros del pueblo mostraban una mezcla de temor y determinación. Eran conscientes de las luchas que les aguardaban, pero la promesa de la presencia divina les ofrecía esperanza. Escuchadme, continuó Daniel, sintiendo la urgencia de cada palabra. No solo hemos de levantar un altar de alabanza, sino también un altar de preparación. La guerra no solo es del exterior, sino que también debe ser ganada en nuestros corazones. Como dice la palabra, somos templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, y debemos santificarnos para recibir la gloria que ha de ser revelada. Con un profundo suspiro, Daniel buscó en su interior y recordó la paz que había sentido en la visión divina. Recuerdo el momento en que la voz celestial me habló de cada arcángel y su función. Cada uno de ellos no solo es un guerrero, sino una manifestación del amor y la voluntad de Dios. Comprendamos esto. Miguel lleva el estandarte de la justicia. Gabriel trae esperanzas de gloria. Uriel, luz en momentos de oscuridad. No estamos solos. Mientras sus palabras calaban hondo en el corazón del pueblo, Daniel vio cómo algunos de ellos comenzaban a derramar lágrimas, otros a alzar las manos y a clamar por la fuerza para enfrentarse a lo que estaba por venir. El tiempo de la guerra será también un tiempo de sanidad y revelación, insistió Daniel. Rafael nos sanará, Sariel preparará los caminos
y Zadkiel intercederá para que se nos dé fuerza en medio de las pruebas. Mirad, amigos, el cielo está respaldando nuestra lucha. Una brisa cálida pasó entre ellos, y por un momento todos sintieron aquel abrazo divino reafirmar su fe, pero justo cuando parecía que la unidad y la fuerza reinaban, un estremecimiento recorrió la plaza. Un hombre del pueblo, conocido por sus dudas y temores, comenzó a gritar, su rostro atormentado. ¿Y qué de aquellos que han pecado? ¿Qué de los que están desvanecidos en sus corazones? ¿Pueden ser salvados? ¿Hay lugar para ellos en este ejército celestial?, exclamó con desesperación. Los murmullos se esparcieron. Daniel, sintiendo la tensión, levantó la mano en señal de calma. Cada uno de nosotros ha fallado y ha pecado. No somos dignos, pero a través de la misericordia de Zadkiel tenemos la promesa de redención. Como está escrito en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mientras el pueblo comenzaba a encontrar esperanza en las palabras de Daniel, una sombra se extendió sobre ellos trayendo consigo un profundo silencio. Fue entonces que el cielo pareció abrirse una vez más y una luz intensa iluminó el rostro del profeta. En ese instante, la voz del Señor resonó, fuerte y clara como el trueno. He aquí, lo que está por venir será mayor de lo que has visto, pues la redención que esperáis tiene un precio, un sacrificio sublime. Daniel sintió que su corazón se llenaba de una inquietante anticipación. El pueblo miraba hacia él, la expectación en sus rostros mezclada con la reverencia a la voz divina. ¿Qué revelación les aguardaba ahora? Y así, mientras el misterio de los cielos abría nuevas puertas ante ellos, Daniel comprendió que la historia de redención no solo pertenecía a su tiempo, sino que estaba invariablemente ligada a la totalidad del plan soberano de Dios. Pero aún queda más por desvelar. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3 anunció, dejando flotando en el aire la pregunta que resonaba en sus corazones. ¿Cuál será el próximo paso en este extraordinario viaje de fe? Con la luz del alba apenas iluminando la plaza, el pueblo de Israel se encontraba en un profundo estado de expectación. Daniel, firme en su propósito, sintió la presión de la revelación que se había desatado en el ambiente, como si las paredes de su realidad estuvieran a punto de desmoronarse bajo el peso del poder divino. La voz del Señor había resonado en su pecho, un eco de promesas y de poder que demandaba respuesta. «Hermanos», volvió a exclamar, su mirada abarcando a cada uno de los presentes, la redención que esperamos implica un sacrificio, el sacrificio de la voluntad de Dios manifestada en el Hijo. En Él están las promesas que se cumplirán, y por medio de su resurrección se abrirá un camino que ya está trazado por los arcángeles. El grupo, silencioso y reverente, absorbía la magnitud de sus palabras. La sombra que había caído sobre ellos comenzó a disiparse con cada nueva oración, mientras Daniel les instaba a ser firmes en su fe. Si hemos de enfrentar la prueba, debemos recordar que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La luz que hemos visto antes se ha de manifestar, y la gloria de Dios comenzará a ser revelada en nuestras vidas. Mientras la atmósfera se electrizaba con la certeza de la promesa, una nueva presencia irrumpe en el entorno. Era Gabriel, que descendía con un atavío de majestad, sobresaliendo aún en medio del resplandor del nuevo día. «Daniel», dijo Gabriel, con una voz poderosa, «ha llegado el tiempo de la plena revelación. Todo lo que has sentido se está preparando para manifestarse. Pero antes, el pueblo debe entender el costo de la redención». La fe que manifiesten será la clave para que la intervención divina se materialice. Lo que está por venir no solo marcará la historia de esta nación, sino que resonará en los cielos por siempre. Respondió con solemnidad el mensajero divino.
En ese instante, Daniel comprendió el peso de la responsabilidad que Dios había colocado sobre sus hombros. Su voz, su testimonio, podían ser instrumentos de liberación, no solo para él, sino para toda su gente. La transformación comienza en el interior. Necesitamos rendir nuestras angustias, nuestros temores y toda duda ante el altar del Altísimo. Así es, interrumpió Miguel, que había estado presente desde el inicio, su figura imponente al frente. El pueblo debe ser fortalecido en la fe, pues no todos estarán dispuestos a caminar ese sendero. La oposición será feroz y las tinieblas lucharán con todas sus fuerzas contra los hijos de la luz. La anticipación crecía en el corazón de los israelitas, pero también el temor. ¿Qué pasos debemos tomar?, preguntó uno de los ancianos presentes, su voz llena de ansiedad. ¿Cómo podemos prepararnos para el sacrificio? Con oración y compromiso, respondió Gabriel. Debéis buscar la unión de corazones y levantarse como un solo pueblo. Cada uno de vosotros tiene un papel en esta lucha. Seréis los portadores de la verdad de Dios en la tierra. Cada oración, cada acto de fe, será un rayo de luz que se enfrentará a las tinieblas. Daniel recordó las palabras del salmista. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Así se sintió impulsado a instar a su pueblo. Ahora es el tiempo de interceder, de levantarse en oración. Clamemos todos juntos y declaremos la grandeza de nuestro Dios. La multitud comenzó a orar fervientemente, un coro resonante que llenaba el aire con alabanzas y súplicas. La unidad del pueblo, unida en su clamor, evocaba la presencia de los cielos, la certeza de que la victoria estaba al alcance. Cada palabra fue un eco de su fe, una lucha interna y colectiva que el cielo respondía. De pronto, un estremecimiento recorrió el ambiente, un silencio profundo se impuso sobre ellos, interrumpiendo su clamor. Nuevamente, la voz del Señor retumbó a través del tiempo y el espacio. La gloria de mi intervención será un manantial de vida, pero los oscuros propósitos del enemigo intentarán sabotear mi plan. Los corazones de muchos serán sometidos a pruebas y tentaciones. Necesitarán vestirse de la armadura que yo les proveo para mantenerse firme. ¿Cuál es esta armadura?, preguntó un joven entre la multitud. Es la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los pies calzados con el evangelio de paz, el escudo de la fe, el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 13 al 17. Respondió Miguel, fortaleciendo su determinación. Mientras las últimas palabras del arcángel se desvanecían en el aire, una convicción poderosa se apoderó de Daniel. Comprendía que su misión trascendía la frontera de la lucha física. Era un llamado a ser paladín de la fe, un portador de esperanza en medio de la adversidad. El tiempo de hacer frente a la adversidad ha llegado, y nuestra fe será nuestra guía, afirmó con firmeza. Estamos aquí para un propósito que va más allá de nosotros mismos. Alzaremos nuestras manos en adoración y proclamaremos que la victoria es del Señor. Nuestra liberación será el testimonio de que su luz brilla en medio de la oscuridad. Justo cuando el pueblo comenzó a asentir, confirmando su compromiso, una última pregunta flotó en el aire. ¿Y si el costo de la victoria es más alto de lo que hemos imaginado? Con esa inquietante incertidumbre en sus corazones, los israelitas estaban a punto de emprender un viaje que haría temblar los cimientos del mundo, mientras lo eterno se entrelazaba con lo temporal. Daniel sabía que el cumplimiento de la promesa sería un camino escarpado, pero también estaba seguro de que el tiempo de la revelación había llegado, un camino hacia la gloria de Dios que transformaría no solo a su pueblo, sino a todas las naciones.
La respuesta al gran misterio ya comenzaba a gestarse en el pecho de Daniel. La batalla será intensa, pero el poder de Dios será más grande que cualquier sombra que se alce contra su plan. Lo que comenzó como un clamor se convertirá en un testimonio universal de su amor y soberanía. Y así, con el eco de su fe resonando en su espíritu, la incertidumbre se convertía en el motor de su búsqueda, mientras el destino del pueblo de Israel se entrelazaba con el eterno relato de redención divina que apenas comenzaba a revelarse.